La Edad Media es uno de los periodos más largos y complejos de la historia europea. Comenzó en el año 476 después de Cristo, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, y terminó en 1492, con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y el fin de la Reconquista española. Fueron 1000 años de cambios profundos, que marcaron el paso de la antigüedad al mundo moderno. Cuando el Imperio Romano cayó bajo las invasiones de los pueblos germánicos, visigodos, ostrogodos, vándalos, entre otros, Europa quedó fragmentada y desorganizada. Las ciudades se despoblaron, las rutas comerciales se abandonaron y el latín vulgar se fue transformando en las lenguas romances. Sin un gobierno central fuerte, la seguridad desapareció y comenzó una época de supervivencia y adaptación. Durante los primeros siglos, Europa occidental fue un mosaico de reinos germánicos como los francos, visigodos, lombardos y sajones. Las invasiones vikingas, musulmanas y magiares agravaron la inestabilidad. Sin embargo, también surgieron figuras poderosas, como Carlomagno, que logró crear un vasto imperio cristiano en el siglo IX. La Iglesia católica, liderada por el Papa, se convirtió en el único pilar estable y cultural de la sociedad. Si Roma fue el cuerpo de Europa, la Iglesia fue su alma durante la Edad Media. Este periodo vio el florecimiento del sistema feudal. En ausencia de gobiernos fuertes, los reyes entregaban tierras a nobles a cambio de lealtad militar. Estos nobles controlaban a campesinos que trabajaban sus tierras a cambio de protección. Era una sociedad jerárquica y estática, donde todos sabían su lugar y su función. La Iglesia vivía su apogeo, catedrales góticas, universidades medievales y una espiritualidad profunda dominaban la vida cotidiana. También fue el tiempo de las cruzadas, donde miles de cristianos fueron a luchar a Tierra Santa en nombre de la fe. A partir del siglo XIV, Europa entró en una serie de crisis. La peste negra, 1347-1351. Mató a un tercio de la población europea. Estallaron guerras prolongadas, como la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. El sistema feudal comenzó a colapsar. Los campesinos reclamaban más derechos y los burgueses emergían como nueva clase poderosa. Al mismo tiempo, el conocimiento se revitalizaba. Se redescubrieron textos clásicos griegos y romanos, la filosofía comenzó a cuestionar la autoridad, y el arte y la ciencia iniciaron un lento pero imparable renacer. La Edad Media no fue una etapa estática ni oscura, como algunos la han retratado. Fue un periodo de adaptación, resiliencia y creación. Aunque dominada por la religión y el miedo al castigo divino, también fue cuna de logros culturales, arquitectónicos, filosóficos y literarios que siguen asombrando al mundo moderno. Con su final, Europa estaba lista para renacer. El humanismo, el arte del Renacimiento, las exploraciones marítimas y los nuevos reinos centralizados surgieron sobre los cimientos medievales. En la cúspide del mundo medieval se encontraba el rey, una figura revestida de autoridad divina y símbolo de unidad en tiempos caóticos. Sin embargo, ser rey en la Edad Media no era lo mismo que ser un monarca absoluto como en siglos posteriores. Su poder, aunque sagrado, estaba limitado por los pactos feudales, la nobleza y la poderosa Iglesia. La coronación de un rey era un acto sagrado, muchas veces llevado a cabo por un obispo o el papa mismo. Se creía que su poder venía de Dios, en lo que se conocía como el derecho divino de los reyes. Durante la ceremonia, se ungía al monarca con aceite sagrado, simbolizando su elección por voluntad divina. Por la gracia de Dios, rey de los francos, decía Carlos el Calvo, y con ello afirmaba que ningún humano, ni siquiera un noble, podía quitarle la corona sin desafiar a Dios. Aunque el rey era la figura suprema, su control real sobre el territorio variaba mucho. En los primeros siglos, como durante la Alta Edad Media, muchos reyes eran señores entre señores, y dependían del apoyo de sus vasallos para mantener el orden. A veces, un noble poderoso tenía más soldados, más tierras y más oro que el propio rey. En cambio, en la Baja Edad Media, monarcas como Felipe IV de Francia o los reyes católicos en España comenzaron a centralizar el poder, crear burocracias, imponer impuestos y desafiar incluso al papado. Un rey no era un mero gobernante sentado en un trono. Tenía múltiples funciones esenciales. 1. Guardián de la paz y la justicia. Era el último juez del reino. Podía dictar leyes, castigar traidores y resolver disputas entre nobles.
A menudo convocaba asambleas feudales o cortes con sus vasallos para tomar decisiones importantes. 2. Señor de la guerra. Encabezaba ejércitos en batallas, o enviaba a sus caballeros bajo su estandarte real. Planeaba cruzadas, guerras de sucesión o defensa ante invasiones extranjeras, como los vikingos o musulmanes. Su bandera era símbolo de unidad. Cuando ondeaba en el campo de batalla, daba valor a los combatientes. 3. Administrador del reino. Nombraba condes, marqueses y obispos leales. A veces enviaba mensajeros reales, los llamados missi dominici, para inspeccionar los feudos. Recaudaba impuestos, aunque a menudo con gran dificultad, para sostener sus campañas y la corte. Las cortes eran centros de poder, pero también de lujo, intrigas y cultura. Banquetes con decenas de platos, vino y música alegraban las noches del castillo. Bufones, trovadores y poetas entretenían a la familia real y a los nobles visitantes. Las reinas podían ejercer gran influencia política, especialmente cuando eran regentes de hijos menores. Las cortes también eran nidos de conspiraciones, celos y traiciones entre nobles ambiciosos. Aunque era el más alto en la pirámide, el rey también tenía relaciones de vasallaje, y muchas veces debía negociar, persuadir o incluso ceder poder para mantener la lealtad de sus nobles. A cambio de fidelidad, ofrecía tierras, títulos, cargos y protección. En tiempos difíciles, un noble poderoso podía incluso rebelarse y desafiar al trono, lo que causaba guerras civiles. La Iglesia era aliada y rival al mismo tiempo. Los reyes necesitaban el apoyo eclesiástico para legitimar su gobierno. Pero también chocaban con el poder del Papa y los obispos, especialmente cuando querían nombrar ellos mismos a los líderes religiosos, lo que llevó a conflictos como la querella de las investiduras. Carlomagno, 742-814, fundador del Imperio Carolingio, protector del cristianismo, coronado emperador por el Papa en el año 800. Ricardo Corazón de León, 1157-1199, héroe de la Tercera Cruzada, símbolo de la caballería inglesa. Fernando III de Castilla, 1199-1252, conquistador de tierras musulmanas, unificador de reinos cristianos en la península ibérica. Luis IX de Francia, 1214-1270, canonizado como santo, símbolo de la monarquía piadosa. La corona, símbolo de soberanía y mandato divino. El cetro, representa autoridad y justicia. La espada, poder militar. El trono, el lugar desde donde se impartía justicia y se gobernaba. El sello real, servía para validar documentos y cartas importantes. El rey no era solo un político o un guerrero, era un símbolo. En su persona se encarnaban la ley, la fe, la justicia y la gloria del reino. Aunque rodeado de riquezas y lujos, su poder estaba constantemente amenazado por los nobles, la iglesia, el pueblo y los enemigos extranjeros. Ser rey era vivir entre el esplendor y la espada. Los nobles eran la élite militar y terrateniente de la Edad Media. Eran vasallos del rey, pero también señores de campesinos y siervos. Su poder derivaba de la tierra que poseían, ya que la tierra era la principal fuente de riqueza y autoridad en la época. Un noble no solo poseía tierras, ejercía autoridad sobre todos los que vivían en ellas. Administraba justicia, cobraba impuestos, y sobre todo, ofrecía protección a cambio de trabajo o lealtad. Eran los pilares del sistema feudal. La vida del noble variaba según su posición y riqueza, pero en general. Rutina cotidiana. El día comenzaba temprano con oraciones dirigidas por un capellán privado. Después, se dedicaban a la caza o entrenamiento militar. Supervisaban la administración del feudo, cosechas, justicia, rentas, quejas de campesinos. Se celebraban banquetes, reuniones con vasallos y audiencias. Por la noche, se organizaban juegos, música, lectura de romances o historias épicas. ¿El entrenamiento? Desde niños, los nobles varones eran preparados para la guerra. A los 7 años eran pajes, a los 14 escuderos y alrededor de los 21 podían ser armados caballeros. ¿Aprendían? Esgrima, equitación, caza, cetrería. El arte de la guerra, el honor, el vasallaje. Cómo usar la armadura, montar caballos de guerra y empuñar lanzas. Los castillos eran el símbolo del poder noble.
No eran cómodos ni lujosos como se suele imaginar, sino fríos, húmedos, oscuros y difíciles de mantener. Pero ofrecían protección en tiempos de guerra. Estructura básica. Murallas y torre del homenaje, el corazón del castillo, donde vivía el señor. Foso y puente levadizo, para defensa. Capilla, granero, cocina, salón de banquetes, cuartos para siervos y soldados. En tiempos de paz eran centros de gobierno, en tiempos de guerra, fortalezas defensivas. El noble no era solo administrador, era ante todo un guerrero. En tiempos de guerra, dirigía a sus hombres a la batalla. Se esperaba que fuese valiente, leal y piadoso. Esto dio lugar al ideal del caballero medieval, envuelto en el código de caballería, que incluía valor y destreza en combate, lealtad al señor y al rey, protección a los débiles, viudas, huérfanos, religiosos, cortesía con las damas, defensa de la fe cristiana. Muchos de estos ideales eran más literarios que reales, pero influyeron en generaciones enteras. Los matrimonios nobles eran alianzas políticas y económicas, no actos de amor. Se buscaba unir tierras, reforzar alianzas, resolver conflictos o asegurar herencias. Características. Los padres arreglaban los matrimonios desde la infancia. Las mujeres nobles eran educadas para administrar la casa, ser esposas virtuosas y madres. Las dotes eran fundamentales, tierras, dinero o privilegios. Una noble podía casarse muy joven, a veces desde los 12 a 14 años. El linaje era vital. Se llevaban registros genealógicos y los escudos de armas representaban la historia familiar. Un noble tenía poder judicial sobre su feudo. Podía imponer castigos, resolver disputas, cobrar multas, e incluso, en algunos casos, aplicar la pena de muerte. Funciones del señor feudal. Administrar cosechas y rentas. Proteger a los habitantes. Mantener caminos y molinos. Supervisar la construcción de iglesias o puentes. Exigir trabajo obligatorio, corveas. El noble era como un rey en miniatura dentro de su dominio. En los días festivos, el noble celebraba banquetes espectaculares. Se servían jabalí, ciervo, pan blanco, vino, frutas secas y especias exóticas. Había trovadores, bufones, músicos y acróbatas. Los nobles gustaban de torneos, justas, cacerías y juegos de mesa como el ajedrez. La cultura cortesana floreció, poesía amorosa, leyendas heroicas, como el cantar de Roldán o las historias artúricas, y la idea del amor cortés. Cuando el rey llamaba a las armas, el noble debía acudir con sus soldados. En batalla. Usaban armaduras pesadas de metal. Montaban caballos de guerra entrenados. Blandían espadas, lanzas, mazas, arcos. Las guerras eran constantes, entre reinos, entre señores, contra invasores vikingos, musulmanes o mongoles, o en cruzadas en Tierra Santa. Con el paso de los siglos, especialmente después de la peste negra y la centralización del poder real, muchos nobles perdieron influencia. Los reyes crearon ejércitos permanentes y no dependían tanto de los nobles. La burguesía empezó a acumular riqueza. Algunos nobles se empobrecieron y vendieron tierras. Sin embargo, la nobleza medieval dejó una huella profunda, castillos, catedrales, literatura épica y un ideal caballeresco que perdura hasta hoy. En la vasta y desigual pirámide social medieval, los plebeyos formaban la base. Eran campesinos, artesanos, comerciantes, jornaleros y pequeños propietarios. Aunque había variaciones regionales y cambios a lo largo de los siglos, la mayoría de ellos compartía una vida marcada por el trabajo duro, la obediencia y la fe. Los campesinos, siervos y libres. Siervos, siervos de la gleba. No eran esclavos, pero no podían abandonar la tierra sin permiso del señor feudal. No podían casarse, heredar o vender sin autorización. Estaban ligados a la tierra, si se vendía el feudo, ellos iban con él. Campesinos libres. Tenían más autonomía y podían alquilar tierra o incluso poseerla, pero aún debían pagar impuestos y cumplir obligaciones con su señor o con la iglesia. Vida cotidiana. Amanecía con los gallos. Los campesinos se levantaban antes del alba y trabajaban desde que salía el sol hasta que se ocultaba. Tareas del hombre. Labrar la tierra con arado y bueyes.
Sembrar trigo, cebada, avena o centeno. Cuidar de los animales del corral, gallinas, cerdos, ovejas. Reparar cercas, herramientas o caminos. Tareas de la mujer. Moler el grano. Cocinar pan, sopas, gachas o potajes. Hilar lana o lino. Cuidar a los niños. Recolectar hierbas, frutas del bosque y leña. Tareas de los niños. Desde muy pequeños ayudaban, espantaban aves, recogían leña, llevaban agua o cuidaban animales. La vivienda del campesino. Las casas eran chozas de madera o barro, adobe, con techo de paja. No tenían ventanas, solo una abertura para el humo. El piso era de tierra apisonada. Dormían todos juntos, a veces junto a los animales pequeños para conservar calor. No había muebles como los conocemos hoy, bancos de madera, mesas toscas y lechos de paja. Alimentación, pan, gachas y poco más. La dieta del campesino era sencilla y repetitiva. Pan negro hecho con cebada o centeno. Gachas de avena o trigo cocido. Verduras del huerto, coles, nabos, cebollas. Legumbres, queso, leche de cabra o oveja. La carne era rara y solo se comía en fiestas religiosas o cuando cazaban algo pequeño. El vino era un lujo. Bebían agua, leche o cerveza baja en alcohol. Obligaciones y cargas. Los campesinos no eran dueños de su trabajo. Debían entregar gran parte de su cosecha al señor feudal y a la iglesia. Pagaban el diezmo eclesiástico, 10% de la producción para la iglesia. Tributos al señor feudal, parte de la cosecha, huevos, animales o trabajo obligatorio, corvea. Multas y peajes, por usar el molino, el horno o el puente del señor. También trabajaban gratis en las tierras del señor un número determinado de días al año. Religión, superstición y esperanza. La religión era el centro de su vida. Cada aldea tenía una iglesia o capilla. Creían profundamente en el cielo, el infierno, los ángeles, los demonios y los santos. El calendario giraba en torno a las festividades religiosas, Navidad, Pascua, Pentecostés, etc. Las campanas de la iglesia marcaban los tiempos del día y del trabajo. Se creía en los milagros, reliquias, brujas, duendes, lobos y presagios. La muerte era una presencia constante. Pocas personas pasaban de los 40 años. Fiestas y celebraciones. A pesar de las penurias, los campesinos también tenían sus momentos de alegría. Fiestas patronales con danzas, música de flautas y tambores. Bodas y bautizos que unían a toda la comunidad. Feriados religiosos donde se suspendía el trabajo. Ferias donde comerciaban o veían juglares y acróbatas. Los artesanos y comerciantes. En las aldeas más grandes y en las ciudades, surgieron artesanos, zapateros, herreros, carpinteros, alfareros, sastres. Gremios, asociaciones de trabajadores que regulaban precios, calidad y aprendizajes. Comerciantes, algunos prosperaron tanto que se convirtieron en burgueses, una nueva clase social emergente. El despertar urbano, del campo a la ciudad. En los siglos finales de la Edad Media, 12 y 15. Muchos campesinos emigraron a las ciudades en busca de libertad y oportunidades. En algunas regiones, si un campesino vivía un año y un día en una ciudad, sin ser reclamado por su señor, era considerado hombre libre. Esto marcó el inicio del declive del feudalismo y el ascenso de la burguesía. Los plebeyos no dejaron crónicas ni castillos, pero construyeron con sus manos y su sudor el mundo medieval. Fueron los agricultores que alimentaron a Europa, los pastores que protegieron el ganado, los constructores que levantaron catedrales, y los padres y madres que transmitieron la lengua, la fe y las costumbres durante siglos. Aunque oprimidos, eran el alma del mundo medieval. El feudalismo fue el sistema social, económico y político dominante en Europa durante gran parte de la Edad Media, especialmente entre los siglos IX y XIII. Se basaba en relaciones personales de dependencia entre los distintos estratos de la sociedad, estructurados en forma de pirámide. En la cima estaba el rey, y en la base, los campesinos. Todo giraba en torno a la tierra, quien la poseía, mandaba. En un mundo sin dinero abundante ni estados centralizados fuertes, la tierra era la moneda más valiosa.
Un rey o un señor entregaba un pedazo de tierra, llamado feudo, a otro hombre, conocido como su vasallo, a cambio de servicios militares y lealtad. Este contrato era personal, sellado con juramentos de fidelidad llamados homenaje e investidura. El vasallo juraba lealtad arrodillado ante el señor, y a cambio recibía la tierra con todos los campesinos que la trabajaban. La sociedad feudal estaba dividida en tres grandes grupos, conocidos como los tres órdenes. 1. Oradores, los que rezan. El clero. Se encargaban de la vida espiritual y eran intermediarios entre Dios y los hombres. Muchos altos cargos eclesiásticos eran también señores feudales, con tierras y vasallos. 2. Bellatores, los que combaten. La nobleza y los caballeros. Su deber era proteger a los demás y luchar en las guerras. Vivían de los tributos de sus tierras y del trabajo de los campesinos. 3. Laboratores, los que trabajan. Los campesinos, artesanos y siervos. Cultivaban la tierra, criaban ganado y pagaban impuestos. A cambio, recibían protección frente a invasiones o bandidos. El vasallaje era el núcleo del sistema. Existía una red jerárquica de obligaciones. El rey daba tierras a los grandes señores o duques. Estos las dividían entre vasallos menores, como varones o caballeros. Cada nivel debía obediencia, lealtad y servicio militar al superior. Era como una cadena, todos dependían de alguien más poderoso, y todos estaban obligados a proteger a los inferiores. El señor debía proteger al vasallo militarmente. Defenderlo en juicio. Garantizar el uso de la tierra. El vasallo debía servir en la guerra cuando el señor lo pidiera. Asistir a su corte feudal como consejero o juez. Pagar rescates o dotes en ocasiones especiales, como bodas o el cautiverio del señor. Aunque no eran parte del sistema de vasallaje en sí, los campesinos eran esenciales. Eran los que trabajaban la tierra de los señores. A cambio, recibían protección y el derecho a cultivar parte de las tierras. Había dos tipos principales. Campesinos libres, podían poseer tierras, aunque seguían sujetos a tributos y servicios. Siervos, ligados a la tierra, no podían mudarse sin permiso. No eran esclavos, pero tampoco completamente libres. Los campesinos debían entregar parte de su cosecha como impuesto. Trabajar las tierras del señor en jornadas obligatorias llamadas corveas. Pagar tasas por el uso del molino, el horno o el puente. La Iglesia no solo dominaba lo espiritual, sino que era uno de los mayores terratenientes feudales. Muchos obispos y abades actuaban como señores feudales. Los monasterios poseían tierras trabajadas por siervos. El diezmo, 10% de la cosecha, era un impuesto religioso obligatorio. La Iglesia también legitimaba el sistema. Se enseñaba que Dios había creado las tres órdenes sociales y que cada una debía cumplir su papel para que reinara la armonía. Una de las consecuencias del feudalismo fue la debilidad de los reyes. En muchas regiones, el poder estaba tan fragmentado que un conde o duque tenía más control real que el monarca. Esto llevó a constantes guerras entre señores. Dificultad para establecer leyes unificadas. Aparición de castillos fortificados como símbolo de autoridad local. A partir del siglo XIV, varios factores empezaron a debilitar el sistema feudal. La peste negra diezmó la población. El renacer del comercio fortaleció a la burguesía. Las monarquías nacionales se consolidaron, como Francia, Inglaterra o Castilla. El uso de ejércitos profesionales y la pólvora redujo la importancia del vasallaje militar. Para el siglo XV, el sistema feudal como tal estaba en decadencia, aunque sus huellas durarían siglos más. El sistema feudal dejó una profunda marca en la historia europea. Estableció el concepto de jerarquía social estructurada. Desarrolló las bases del derecho feudal y consuetudinario. Fomentó el sentimiento de comunidad local, feudo, parroquia, señorío. Preparó el camino para las monarquías absolutas, que se apoyaron en la fragmentación feudal para consolidarse. En la Edad Media, la Iglesia católica no solo era una institución religiosa, sino el poder más influyente de Europa occidental. Su autoridad se extendía más allá de lo espiritual, dictaba normas de conducta, influía en las decisiones políticas, controlaba la educación y acumulaba enormes riquezas.
En muchos sentidos, la Iglesia era más poderosa que los reyes. La jerarquía eclesiástica era rígida y reflejaba el orden feudal. El Papa, en Roma, máxima autoridad religiosa, y muchas veces, también política. Se decía que era el representante de Dios en la tierra. Cardenales y arzobispos administraban grandes regiones. Obispos supervisaban diócesis e incluso poseían castillos. Sacerdotes dirigían las parroquias en los pueblos y aldeas. Monjes y frailes vivían en monasterios y se dedicaban al estudio, la copia de libros, la enseñanza y la caridad. La Iglesia poseía más tierras que cualquier noble o rey. Recibía diezmos, el 10% de todo lo que el campesino producía. También obtenía donaciones, herencias y botines de guerra, como durante las cruzadas. Controlaba bancos, cobraba impuestos e incluso imponía interdictos, prohibiendo misas y sacramentos en reinos enteros como forma de presión política. Los reyes necesitaban la bendición del Papa para legitimar su reinado. Muchos clérigos servían como consejeros, diplomáticos o cancilleres reales. Si un monarca desobedecía a la Iglesia, podía ser excomulgado, lo que lo convertía en un pecador ante Dios, y debilitaba su autoridad. En algunos momentos, la Iglesia nombraba y destituía a los reyes, como ocurrió con Enrique IV en la querella de las investiduras, siglo XI, cuando el Papa Gregorio VII lo excomulgó y lo obligó a humillarse en Canosa. Las cruzadas fueron organizadas por el Papa para liberar Tierra Santa del control musulmán, aunque también buscaban ampliar el poder e influencia de Roma. Se prometía el perdón de los pecados a quienes participaran, lo que convirtió estas guerras en movimientos de masas. En Europa, la Iglesia combatía a los herejes, personas con creencias diferentes, mediante la temida Inquisición, que investigaba, juzgaba y castigaba a los sospechosos, muchas veces con tortura o muerte en la hoguera. Ejemplo, la cruzada contra los cátaros en el sur de Francia, siglo XIII, una campaña brutal para erradicar un cristianismo alternativo. La Iglesia controlaba el saber. Los monasterios eran los únicos centros donde se copiaban y conservaban libros antiguos. Los monjes medievales preservaron obras de Aristóteles, Platón, Cicerón, entre otros. Fundó las primeras universidades, París, Bolonia, Oxford, donde se enseñaba teología, derecho canónico, medicina y filosofía. Todo conocimiento estaba subordinado a la Biblia y la autoridad eclesiástica. La mayoría del arte era religioso, frescos, esculturas, vitrales e himnos que glorificaban a Dios y a los santos. Las catedrales góticas como Notre Dame o Chartres eran no solo lugares de culto, sino símbolos de poder y prestigio. La Iglesia fomentaba los misterios religiosos, el culto a las reliquias, huesos de santos, fragmentos de la cruz, y las peregrinaciones, a Santiago, Roma o Jerusalén. Desde el nacimiento hasta la muerte, todo pasaba por la Iglesia. Bautismo, matrimonio y entierro eran actos religiosos. El pueblo vivía con el miedo al pecado, al infierno y a la condena eterna. Las campanas marcaban el tiempo, oración, trabajo, comida, descanso. El calendario giraba en torno a festividades religiosas, Pascua, Navidad, San Miguel, etc. El clero era el único que sabía leer y escribir, eran los cronistas del mundo medieval. Aunque la Iglesia fue protectora del saber y de los pobres, también censuró el pensamiento libre. Persiguió a científicos y filósofos que desafiaban su visión, como Galileo más adelante. Acumuló excesivas riquezas, lo que llevó a críticas, reformas y, siglos después, al protestantismo. La Iglesia medieval no era solo una institución de fe, sino un imperio espiritual y material, con tanto poder como cualquier monarquía. Sus templos dominaban los paisajes, su mensaje marcaba los corazones, y su control se extendía desde los castillos hasta las más humildes aldeas. En el corazón de la Edad Media, el caballero era mucho más que un soldado montado, era un símbolo del orden feudal, del honor, del valor y del cristianismo militante. Criado desde joven para la guerra, el caballero era educado bajo un código de conducta llamado la caballería, que mezclaba la destreza marcial con ideales religiosos y morales. Este código incluía lealtad a su señor y a su rey. Defensa de los débiles, como mujeres, huérfanos y clérigos. Fe cristiana inquebrantable. Valor en la batalla, sin temor a la muerte. Cortesía, especialmente hacia las damas. Este ideal, sin embargo, era más poético que real.
Muchos caballeros eran brutales y codiciosos, aunque las historias de Arturo, Lanzarote o Roldán intentaron elevarlos a una figura casi mítica. Desde niño, un noble varón comenzaba su formación. Paje, 7 y 14 años. Servía en la casa de un noble. Aprendía modales, montar a caballo y lecciones básicas de religión y armas. Escudero, 14-21 años. Acompañaba a un caballero en combate. Cuidaba su armadura y su caballo. Entrenaba intensamente con espadas, lanzas, y participaba en torneos. Caballero, desde los 21 años. Era armado caballero en una ceremonia religiosa, a menudo antes de una batalla o en festividades. Recibía una espada bendecida y sus espuelas doradas. La guerra era constante, por territorios, herencias, religión, rebeliones, poder o venganza. No había ejércitos permanentes, los señores feudales reunían a sus vasallos y aliados cuando era necesario. Características de la guerra medieval. Batallas campales, grandes choques de caballería y peones. Ejemplo, la batalla de Hastings, 1066. Asedios, la forma más común de guerra. Se sitiaban castillos y ciudades. Se usaban catapultas, torres de asedio y arietes. Escaramuzas y pillajes, muy comunes. Saqueos, incendios de aldeas y destrucción de cosechas para debilitar al enemigo. La guerra no solo era un deber, sino un negocio. Los caballeros saqueaban, exigían rescates por prisioneros y se enriquecían en las campañas. Los castillos eran tanto centros de poder como fortalezas militares. Eran puntos estratégicos, construidos en colinas, cercanos a ríos o pasos importantes. Se defendían con murallas y torres, fosos y puentes levadizos, matacanes, balcones de defensa desde los cuales se arrojaba aceite o piedras. Sistemas de tiro en cruz, donde arqueros podían atacar desde distintos ángulos. Los asedios podían durar meses. La hambruna y las enfermedades solían decidir el resultado más que la fuerza. Cuando no había guerra, los caballeros participaban en torneos, eventos que mezclaban entrenamiento militar con espectáculo social. Tipos. Justas, dos caballeros cargaban el uno contra el otro con lanzas a caballo. Meles o batallas grupales, simulacros con armas reales que a menudo causaban heridas o incluso muertes. Los torneos eran también escenarios para el amor cortés, donde los caballeros luchaban por el honor de una dama. La figura del caballero se volvió aún más glorificada durante las cruzadas, 1095. 1291. Se creó la idea del caballero cristiano, guerrero de Dios, defensor de la fe contra los infieles. Surgieron órdenes religiosas militares como los templarios, los hospitalarios, los teutónicos. Estos caballeros eran monjes guerreros, con votos de castidad, obediencia y pobreza, pero al mismo tiempo combatientes temidos y poderosos. La caballería medieval vivió su apogeo en los siglos XI al XIII, pero su declive comenzó en el XIV. ¿Por qué? La pólvora. Las armas de fuego empezaron a romper las armaduras y murallas. Los ejércitos profesionales, reyes como los de Francia e Inglaterra, comenzaron a contratar soldados entrenados en vez de depender solo de la nobleza. Las revueltas campesinas y la peste negra desestabilizaron el sistema feudal. Las derrotas de caballeros por arqueros, como en la batalla de Azincourt, 1415, donde la caballería francesa fue aplastada por los arqueros ingleses. Aunque su función militar se desvaneció, el ideal caballeresco quedó inmortalizado en leyendas, novelas, y hasta en la cultura moderna. La figura del caballero sigue viva, noble, valiente, defensor del bien. Desde Don Quijote hasta los Jedi de Star Wars, todos beben del mito caballeresco medieval. La cultura, una sociedad profundamente religiosa. La cultura medieval estuvo dominada por la Iglesia, que moldeaba el pensamiento, la educación y la visión del mundo. La vida giraba en torno a la fe, el pecado, la salvación y la eternidad. Esta perspectiva impregnaba todos los aspectos culturales. Características culturales clave. El latín era el idioma de la cultura y la ciencia. La educación estaba reservada a clérigos y nobles. Las universidades nacieron en la Alta Edad Media, siglo XI en adelante, Bolonia, París, Oxford. El trivium, gramática,
lógica y retórica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, eran las bases del conocimiento. La historia se entendía como un plan divino, todo tenía un propósito según la voluntad de Dios. El arte medieval, una ventana al alma. El arte medieval no buscaba representar la realidad, sino lo divino y lo simbólico. Era un arte para enseñar, conmover y elevar el espíritu. Arte románico, siglos XIII. Arquitectura de iglesias y monasterios con muros gruesos, pocas ventanas y arcos semicirculares. Pinturas murales con colores planos, figuras rígidas, sin profundidad. Ejemplo, Iglesia de San Martín de Fromista, España. Arte gótico, siglos XIII y XV. Iglesias altísimas con arcos ojivales, bóvedas de crucería y ventanas de vitrales coloridos. Catedrales como Notre Dame de París o Chartres deslumbraban por su simbolismo vertical, elevación hacia Dios. Esculturas más realistas, pero aún simbólicas. El vitral narraba la Biblia a los analfabetos. Pintura e iluminación. En los monasterios, los monjes copiaban y decoraban libros a mano, eran los manuscritos iluminados. Usaban oro, pigmentos raros y miniaturas bellísimas. Teatro religioso. Se representaban misterios o autos sacramentales en plazas y catedrales, historias bíblicas dramatizadas. Los actores eran a veces clérigos, otras veces artesanos. La música estaba estrechamente ligada a la religión, especialmente en los monasterios y catedrales. Canto gregoriano. Música vocal monódica, una sola línea melódica, sin acompañamiento. Textos en latín, usados en la liturgia católica. Calma, solemne, espiritual. Música profana. Los trovadores en el sur de Francia, Minnesanger en Alemania y juglares en España cantaban al amor, la guerra, los héroes y las historias populares. Instrumentos como la vihuela, la zanfoña, la laúd, la flauta y el arpa eran comunes. La literatura de la Edad Media reflejaba dos mundos, el religioso y el caballeresco. Muchas obras eran anónimas, transmitidas oralmente por generaciones antes de ser escritas. Literatura religiosa. Textos morales, vidas de santos, hagiografías, himnos y sermones. El objetivo era enseñar virtudes cristianas, advertir sobre los pecados y guiar hacia la salvación. Literatura épica y caballeresca. Cantares de gesta, epopeyas heroicas transmitidas por juglares. El cantar de Mio Cid, España. La chanson de Roland, Francia. Beowulf, Inglaterra. Romances de caballería. Historias de amor, magia, monstruos, cruzadas, honor. Ciclos artúricos, Rey Arturo, Los caballeros de la mesa redonda, Merlín, Ginebra, Lancelot. Ciclo carolingio, Carlomagno y los 12 pares. Literatura cortés. Poesía sobre el amor imposible, idealizado, entre caballeros y damas nobles. Los trovadores cantaban con un lenguaje elegante y refinado. Figuras destacadas del pensamiento y las letras. San Agustín, filósofo cristiano, puente entre el mundo clásico y el medieval. Boecio, autor de la Consolación de la Filosofía. Tomás de Aquino, teólogo escolástico, intentó armonizar la razón, Aristóteles, con la fe. Dante Alighieri, a fines de la Edad Media, escribió la Divina Comedia, una obra maestra que describe el infierno, el purgatorio y el paraíso. A partir del siglo XI, nacieron centros de estudio en ciudades importantes. Bolonia, especializada en Derecho. París, en Teología y Filosofía. Oxford y Cambridge en Inglaterra. Los estudiantes eran clérigos en formación. Las clases se daban en latín, con métodos de lógica, debate y memorización. En la Edad Media, el arte no era un fin estético sino una forma de conectar con lo divino. La belleza debía llevar al alma a Dios. Aún así, surgieron verdaderas joyas literarias y artísticas que siguen emocionando al mundo. Esta herencia, desde las catedrales góticas hasta los versos de los trovadores, forjó las bases culturales de Europa. Durante los primeros siglos medievales, la mayoría de la población vivía en el campo bajo control feudal. Pero desde el siglo XI, las ciudades comenzaron a revivir gracias al crecimiento demográfico, el aumento del comercio y la relativa estabilidad política. Ciudades como Venecia, Florencia, París, Brujas, Toledo y Barcelona crecieron rápidamente.
surgieron burgos, pequeños núcleos urbanos alrededor de castillos, monasterios o mercados que se transformaron en auténticas ciudades. Muchos campesinos huyeron de la servidumbre rural y se refugiaron en estas ciudades, buscando libertad y mejores condiciones. El aire de la ciudad hace libre era un dicho popular. Un siervo que lograba vivir un año y un día en una ciudad sin ser reclamado por su señor, era considerado hombre libre. Estaban amuralladas para protegerse de bandidos o enemigos. Calles estrechas y sinuosas, muchas veces sin pavimentar. Casas de varios pisos, construidas con madera o piedra, pegadas unas a otras. Mercados al aire libre, fuentes públicas, plazas centrales, iglesias y ayuntamientos. Las condiciones de higiene eran muy precarias, basura en las calles, aguas negras arrojadas desde las ventanas. Esto favoreció epidemias como la peste negra. Con las ciudades apareció una nueva clase social, los burgueses. No eran nobles ni campesinos. Eran comerciantes, banqueros, artesanos, médicos, notarios, boticarios. Su riqueza no venía de la tierra, sino del comercio, el crédito y el trabajo especializado. En algunas ciudades, llegaron a tener más poder que los nobles locales. Los burgueses fundaron ayuntamientos, crearon milicias ciudadanas y a veces incluso obtuvieron cartas de libertad que les daban autonomía frente a los señores feudales. Los gremios eran asociaciones de artesanos del mismo oficio, panaderos, herreros, zapateros, tejedores. Regulaban la calidad del trabajo, los precios, los salarios y las condiciones laborales. Eran jerárquicos. Aprendiz, joven que aprendía el oficio. Oficial, trabajador calificado. Maestro, podía abrir su propio taller tras presentar una obra maestra. Los gremios también ofrecían asistencia mutua y organizaban fiestas religiosas y procesiones. Las ciudades estaban conectadas por rutas comerciales. Surgieron ferias internacionales como las de Champagne, Francia, o Medina del Campo, España. Se comerciaban productos como especias, paños, sal, hierro, vino, lana, y también artículos de lujo, perfumes, seda, joyas. Aparecieron los bancos y las letras de cambio, revolucionando el sistema económico. La religión seguía siendo central, había iglesias, monasterios urbanos y cofradías religiosas. Se construyeron catedrales góticas impresionantes, verdaderas joyas arquitectónicas. Nacieron las universidades, Bolonia, París, Oxford, Salamanca, impulsadas por la Iglesia pero orientadas al saber racional. Aparecieron las primeras obras en lenguas vernáculas, no en latín, como el Cantar de Mio Cid o la Divina Comedia. Muchas ciudades ganaron autonomía legal y se regían por fueros o cartas de derechos. Tenían alcaldes, concejos y tribunales propios. Las leyes solían favorecer a los comerciantes y proteger las rutas comerciales. Se aplicaban castigos públicos para mantener el orden, azotes, multas, escarnio o incluso la horca. Epidemias, como la peste negra, diezmaban la población. Incendios, frecuentes por las casas de madera. Motines y revueltas, a veces contra los nobles, otras contra los ricos burgueses o las autoridades eclesiásticas. Desigualdad social, aunque había movilidad, muchos vivían en la pobreza. La ciudad medieval, con su vida agitada, su mezcla de clases y su bullicio constante, fue el germen del mundo moderno. Allí nació el capitalismo primitivo, la cultura urbana, el arte laico, el concepto de individuo libre. La ciudad en la Baja Edad Media era un centro vibrante de vida, conflicto, comercio y cultura. En contraste con el campo, ofrecía libertad, movilidad social y oportunidades, aunque también riesgos y enfermedades. Fue el lugar donde se gestó el fin del feudalismo y el comienzo de la Edad Moderna. La Edad Media no fue una época oscura como antes se creía. Fue una era compleja, rica en símbolos, leyendas y estructuras sociales muy rígidas, pero en constante transformación. Desde los cuentos de hadas hasta las órdenes caballerescas, la Edad Media es una fuente inagotable de historias para tu canal.